E hoje, para debater o tema, nós temos à minha direita a professora Lúcia Maciel, da Universidade de São Paulo, Arturo Navarro, diretor da Estação Mapocho de Santiago do Chile, e também, assim como a Lúcia, um colega de longa data de debates, de pesquisas, de investigações sobre política cultural no Brasil e na América Latina. À minha esquerda, Wolfgang Bader, um amigo do Brasil, ex-diretor do Instituto Goethe, aqui em São Paulo, que ele dirigiu durante 8 anos, além de ter sido antes disso professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor da Universidade de Brasília, portanto com uma ampla experiência de Alemanha e de Brasil, e como sempre também o professor Alfonso Martinelli, da Universidade de Girona, um co-coordenador deste programa. Hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir o professor Wolfgang Bader falando da experiência alemã e da história mais recente do modo pelo qual a Alemanha enfrenta e resolve o problema do amparo à cultura, da defesa da cultura, do fomento à cultura. Nós poderíamos então começar com ele, fazendo uma pergunta que me parece inicial, básica neste caso, e que é: qual o papel do Estado alemão na condução dos assuntos culturais nesse país? Bem, para entender isso, temos que remontar aos anos 30, 40, onde a cultura foi integrada num sistema totalitário, num sistema criminoso. A organização da cultura foi também uma organização totalitária, e o resultado era que a cultura deixou de ser cultura e virou propaganda. O ministério chamava-se da propaganda? O ministério chamava-se Ministério da Propaganda, e a cultura estava organizada de uma Câmara de Cultura do Reich que organizou tudo com um sistema de exclusão e inclusão. Eles seguiam o conceito de uma arte ariana, de uma arte do homem superior germânico, do culto do Führer, e definiam muito bem o que estava dentro e o que estava fora. Cultura de Estado. Cultura de Estado, e o resto era cultura degenerada. E então, depois da guerra, o país estava em ruínas, mas também as mentalidades estavam em ruínas. Tinha uma lição histórica para aprender como evitar isso. E a solução que se encontrou na Alemanha foi uma balança de poder, um federalismo. Nunca mais queríamos um centro forte, e, sobretudo, a cultura não deveria ser o assunto do governo central, senão a cultura foi assunto dos Länder e assunto dos municípios. Isso vemos na subvenção da cultura. O Estado, ou seja, o governo federal, só representa 13% do dinheiro que vai para a cultura, 86% vão dos municípios e dos Länder. Para começar, deveríamos ver que a Alemanha se define como um Estado cultural, e Estado cultural significa que a política, nos 3 níveis, governo central, os Länder e os municípios. Os Länder são os estados. São os estados que têm a obrigação de proteger a cultura na sua liberdade, na sua autonomia, têm a obrigação de criar condições em todos os níveis para o florescimento, o desenvolvimento livre da cultura, e, além disso, de financiar a cultura. Ou seja, o papel do Estado é um papel múltiplo que faz muito bem à cultura, porque disso resulta uma paisagem cultural bem densa e bem ampla. Antes de passar a palavra para o colega Arturo Navarro, que tem uma experiência um pouco semelhante a esta, em resumo, a Alemanha não tem um Ministério da Cultura e não tem um Ministro da Cultura. Propriamente dito, não tem isso. Tem uma encarregada para cultura e mídia dentro do governo alemão. Por quê? Porque tem muita pouca substância para administrar.
a maior parte da cultura é nos estados e nos municípios. E por isso ela não chama-se ministro, o que é muito difícil para explicar aos estrangeiros. E, Arturo, no Chile tampouco existe um Ministério da Cultura. Existe um Conselho da Cultura que nem em Santiago fica. Fica em outra cidade que não é a capital do país. Valparaíso. Como ve o chileno esta questão? Bueno, estaba escuchando atentamente a Wolfgang y la verdad que hay tantas coincidencias en el sentido de que esta institucionalidad que llama un poco la atención por ser descentralizada, participativa y no unipersonal, surge también después de una experiencia autoritaria. Nosotros tuvimos una dictadura tremendamente feroz contra la cultura. Quizá aquí podría haber una diferencia con Alemania. El régimen político inmediatamente anterior a la dictadura era un régimen de izquierdas, el régimen del presidente Allende, que llevó entonces la intervención estatal a un límite superior a lo que había sido la historia de Chile. Chile era un país en el cual el Estado financiaba y manejaba toda la cultura a través de la Universidad de Chile y de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Con el golpe militar, con el avenimiento de la dictadura, se interrumpe violentamente y pasamos no a un estado de ministerio de propaganda, sino que a una cosa quizás, es difícil estas comparaciones, pero quizás peor, porque pasamos al estado de ausencia absoluta del Estado en cultura. Porque, a diferencia de la Alemania nazi, el militarismo chileno venía acompañado de los Chicago Boys, es decir, de un grupo de audaces estudiantes de la Universidad de Chicago que venían con la idea de este neoliberalismo extremo. Entonces, ¿qué mejor para ellos que compartían con los militares el criterio de terminar con la cultura, pero ellos desde el punto de vista económico? Entonces, el Estado deja de financiar la cultura, las universidades, las bibliotecas, todo lo que olía a cultura, sencillamente se corta el financiamiento. Por eso, cuando terminamos con la dictadura, lo que se quiere es ni lo uno ni lo otro. O sea, ni este sistema que dependía solamente del gobierno del Estado, como podría ser una Francia hoy día, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque eso nos llevó a lo otro, ni tampoco, obviamente, esta ausencia total del Estado en cultura. Entonces nos encontramos en una especie de situación de laboratorio, porque no había nada, había que construirlo todo. Entonces, ¿en qué es lo que pensamos? Y ahí ya estamos hablando de los años 90, ya había desarrollo de las políticas culturales en el mundo, había distintos modelos que seguir, y ahí conscientemente optamos por el modelo británico. Nosotros queremos un Art Council, un Consejo de la Cultura. ¿Por qué? Porque no es el modelo francés, ni el modelo soviético, ni el modelo autoritario del Estado interviniendo, ni es tampoco el modelo norteamericano, que podría ser un poco más privado, con un Estado ausente. Entonces, y aquí vienen nuevamente las semejanzas con Alemania, ¿no? O sea, el Estado de Chile tiene dinero, pero no lo asigna. Se asigna a través de estos consejos, de estos organismos participativos, finalmente a través de la sociedad civil. Mas você falou conselhos no plural, há mais de um? Exactamente, nosotros, nuestra institucionalidad contempla un Consejo Nacional de la Cultura, con 11 integrantes, y consejos regionales, podría ser consejo en cada lander, cada región se llama lo nuestro. Y además tenemos el sistema de consejos para las industrias culturales, o sea, un consejo para el libro, un consejo para la música y un consejo para las artes visuales. Todos más o menos de la misma forma de constituirse, con personas que no son cambiadas en su totalidad por los gobiernos de turno, solo cambian la cabeza, sino que son cambiadas justamente en las mitades de los periodos de los gobiernos de turno, que provienen de distintos estamentos de la sociedad civil y, para evitar el tema corporativo, no son representantes de un sindicato, de una corporación, son representativos
más de un sector, ojalá, o representativos de un sector específico, pero con una fuerte presencia en la sociedad, por ejemplo, premios nacionales. E isso não está bastando. Os chilenos querem o Ministério da Cultura agora? No, los chilenos no queremos un Ministerio de la Cultura. Lo que queremos es solucionar un problema que se nos generó cuando se crearon estos consejos. Que yo recuerdo que les decía que el desarrollo cultural chileno estaba en manos de la Universidad de Chile, que satisfacía toda el área de las artes, y de la Dirección de Bibliotecas, la que satisfacía el área del patrimonio. Cuando creamos este consejo, no tuvimos la suficiente fuerza para incorporar el tema del patrimonio acá. Entonces se nos quedó afuera, se nos quedó en el Ministerio de Educación, se nos quedó con un criterio también estatal del modelo antiguo. Entonces, y eso fue generando duplicidades, porque el Consejo es mucho más dinámico, se fue interviniendo en asuntos patrimoniales, fue formando fondos patrimoniales, nada más generador de institucionalidad en Chile que los terremotos. Vino un gran terremoto con afectos contra el patrimonio, es el Consejo el que tiene la facultad de crear nuevos fondos para financiar. Entonces, esta institucionalidad cultural patrimonial se nos fue quedando afuera. Y lamentablemente, desde el punto de vista de lo que es la lógica del Estado chileno, no es posible incorporar esto al Consejo si no es a través de un organismo superior, que en términos de nuestra legalidad es el Ministerio. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es un ministerio que conserva los consejos. Aqui, antes de falar com Lúcia, que talvez nos vá abrir um horizonte de uma outra institucionalidade possível, se eu conheço um pouco, podíamos talvez passar para Alfonso, porque também Alfonso vem de um país que saiu de uma experiência totalitária forte e tem a agravante de ser um país com nações diferentes, o que deve ser um problema adicional para a cultura. Sí, sí, sí. Bueno, creo que nos une que la institucionalidad actual sale de una etapa autoritaria, ¿no? En España, en la Constitución del 78, al final del franquismo, hay un pacto constitucional de todas las fuerzas que integra que las regiones, los Länders, los estados que se divide el país, tendrán las competencias exclusivas en cultura. Y de esta manera también se resuelve esto por el tema histórico de que hay 3 comunidades autónomas, 3 regiones, que tienen una lengua propia y que el franquismo había perseguido y había prohibido, por lo tanto había una reivindicación de la identidad de esta lengua propia, que tiene 3 y podríamos llamar casi 5 comunidades de 17 tienen una lengua propia, es decir, son bilingües. Si unimos Cataluña, Galicia, País Vasco, Valencia y Baleares, que también se habla un derivado del catalán. Entonces, claro, esto se tenía que resolver ese tema de las lenguas propias, y se tenía que resolver el tema de la descentralización. Y entonces la cultura se descentraliza. Bueno, se descentraliza el Estado, porque también la educación y la sanidad hoy en día son competencia de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces queda un reducto que crea un Ministerio de Cultura en los años 80, que en algunos periodos, cuando manda a la derecha, se crea Educación y Cultura, lo mismo, pero tiene la misma estructura, que vino en los años 70, y es una estructura que no tiene mucha importancia, ¿no? Porque en este momento pues, el gasto público en cultura es el 15% el gobierno central, y el 85% son las regiones y los municipios. Por tanto, no tiene mucho peso, tiene quizá el peso de la capitalidad, de los equipamientos de Estado, ¿no? Pero no tiene un peso efectivo sobre el territorio. Porque a pesar de que la Constitución del 78 reconoce que el país tiene diferentes nacionalidades culturales, en la práctica últimamente hay un resurgir del centralismo, ¿no? Hasta hay un sector importante de algunos partidos políticos que creen que se ha de recentralizar, que se ha descentralizado demasiado, ¿no? Y corre mucho la corriente de que es malo, que es un gasto que no se puede mantener, estos riesgos, como se dice igual, del estado de bienestar, ¿no? Cuando una cosa... Pero ha funcionado, y esto ha funcionado gracias a que
ha permitido que cada región tenga su propia personalidad. Cada región hace sus leyes de patrimonio, sus leyes del libro, sus leyes de bibliotecas, y el Estado tiene una central, el gobierno central tiene una función de legislar las leyes de base, pero no las leyes ejecutivas, sino las leyes de base. Si no hay leyes de base, pues los parlamentos de las comunidades autónomas legislan. Y esto ha sido un factor en los años 80 y 90 de desarrollo cultural impresionante. Nunca se había llegado a este nivel de desarrollo regional. Un ejemplo emblemático internacional es el famoso Museo Guggenheim en Bilbao. El País Vasco es una comunidad de 2,5 millones de habitantes, que todo este gran proyecto de impacto se hace sin dinero del gobierno central, solamente con dinero de la región y de los entes municipales, ¿no? Claro, esto es un ejemplo de una región que toma la iniciativa y que no depende del gobierno central. Sin apoyo económico de ningún tipo, se crea un icono hoy en día cultural que sitúa España en el mundo, ¿no? Y así podríamos poner otros ejemplos. Y luego hay zonas más pobres, más desfavorecidas, que gracias a esta autonomía y por un mecanismo que es interesante en las regiones, que es lo que se llama en política la necesidad comparada, viendo que la región de al lado también tenía unos servicios, ellos también quieren adquirir esos servicios y se han movilizado y se ha recuperado mucho patrimonio que se estaba a punto de perder y se ha creado una conciencia de defensa de la cultura propia de proximidad, ¿no? Esto en ese momento está en crisis por un modelo más de pensamiento neoliberal, de dejar la cultura en el mercado y decir que esto no es rentable, no se puede mantener, etcétera, etcétera, cuando los resultados que ha dado son impactos. Solamente un dato. Si España tiene 45 millones de habitantes y tiene 64 millones de turistas, y el turismo es el 14 o 15%, o según cómo se calcula, del Producto Interior Bruto del país, toda esta cultura que se ha dado a nivel local y a nivel regional ha sido el motor de ese turismo. Sin este patrimonio, sin esta cultura, no habría turismo. Un emblema es Barcelona, que era una ciudad donde la mayoría de visitantes venían para negocios. Hoy en día tiene 7 millones una ciudad de 1.700.000 habitantes, tiene 7 millones de visitantes y la mayoría vienen por la cultura, la arquitectura, la cultura. Entonces esto demuestra que gracias al poder local de recuperar patrimonio, festivales, actividades culturales, tener equipamientos culturales, se ha convertido en un motor económico que da mucho más resultados de lo que cuesta. A Lúcia, que claro pode intervir neste debate como quiser, mas eu deveria lembrar que em momentos anteriores eu ouvi você falando muito sobre o modo pelo qual os jovens hoje procuram talvez um outro arranjo com a questão da produção cultural que não está tão diretamente ligada aos velhos esquemas. Seria isto que você continua pensando ou encontrando na realidade? Eu acho que encontrando cada vez mais, né? Acho que, bom, eu não estou falando no nível nacional, estou falando especificamente sobre a cidade de São Paulo, que é um pouco emblema, talvez uma perspectiva prospectiva do que será essa cultura emergente, mas não falaria no nível nacional, porque eu acho que não é um pouco generalista essa perspectiva. Mas o que eu tenho observado, e esse é o meu tema de pesquisa atual, portanto, eu tenho acompanhado muito coletivos artísticos e culturais, muitos debates que estão acontecendo na cidade, é um desejo muito grande de uma autonomia muito mais ampla na área da cultura. Então, há muitos coletivos que estão se encontrando, discutindo a própria sustentabilidade desses projetos, pensando qual seria uma relação interessante com as políticas públicas. Eles são muito críticos às instituições culturais existentes, à burocracia, à própria cultura dos editais, né, que é uma forma democrática de distribuição de verbas, mas, segundo eles, bastante viciada. Então, as pessoas aprendem um pouco a fazer editais, então grupos recorrentemente ganham esses editais. Então, uma perspectiva muito de discussão, como é que nós podemos sair fora da instituição, mas ao mesmo tempo com muita dificuldade de sustentar os próprios
quer centros culturais ou quer ações artísticas e culturais, enfim. Mas eu sinto que a cidade está vivendo um processo de uma ebulição imensa. Eu acho que isso tem a ver com a dinâmica política mais ampla, não acho que é um movimento isolado, acho que é um rebatimento dessa dinâmica política, que também é uma dinâmica em que as pessoas estão saindo às ruas, reivindicando coisas novas aqui no Brasil. Então, acho que é um movimento que a gente tem que compreender mais amplo. Inclusive, eu acho que esses próprios grupos jovens, eles são frutos de políticas culturais. Muitos deles são grupos que nasceram em programas que foram propostos pela prefeitura, ou pelo próprio Estado, enfim. Então, acho que eles são críticos, apesar de serem um pouco fruto dessas políticas culturais. Mas eu sinto um desejo muito grande de uma maior autonomia, de uma cultura que não seja vista como serviço. Acho que muitas instituições ainda pensam a cultura como serviço, Então, acho que é uma discussão que é mais densa no sentido de que é a própria concepção de cultura que está em jogo. Não é só uma questão de quanto é meu, quanto é seu, mas que cultura é essa, para quem, para quê? São questões bastante densas, me parece. Não é uma coisa apenas de querer um quinhão de alguma coisa, mas pensar efetivamente essa questão da centralidade da cultura, O desejo de que a cultura seja vista efetivamente no Brasil, coisa que nunca foi, como uma instância fundamental. Isso é muito interessante. Eu vou colocar na mesa para que vocês falem, quem achar melhor, quem quiser falar. Ela levanta, então, 2 pontos que são, para mim, importantes. O primeiro deles é esta ideia da cultura como serviço. Tal como eu entendo, a ideia de cultura como serviço nasce já na Revolução Industrial, quando, eu vou usar um termo que eu não gosto de usar, mas, enfim, facilita um pouco a comunicação, quando as elites ficam um pouco assustadas com um povo trabalhador que está surgindo, sem nenhuma cultura, e tentam providenciar equipamentos culturais ou informação cultural a esta nova massa de consumidores para que a situação se equilibrasse um pouco dentro do país e que as instituições não fossem ameaçadas. Surge aí um pouco esta ideia de que a cultura serve para a integração social, para enfim, o rompimento da desigualdade, mas também para a paz social controlada. Eu gostaria que vocês dissessem sobre isso. E a outra questão que ela levanta, que eu acho que é interessante, é como estão os jovens se comportando em relação a essas questões de institucionalidade, de ministério, na Alemanha, na Espanha, no Chile. Eu queria completar um pouco o que Lúcia disse, porque estou vivendo atualmente em Berlim. E eu tenho a impressão que Berlim já realizou parte dos movimentos que você acaba de mencionar e que estão se atualizando aqui em São Paulo. Eu visitei durante as minhas estâncias no estrangeiro sempre Berlim e sempre tinha a impressão, faz uns 10, 20 anos, o que acontece lá é uma luta entre a sociedade e o Estado pelo espaço público. Pelo espaço público, mas em todas as dimensões. Começando nas ruas, sempre em Berlim tem umas manifestações dos ciclistas, dos inline skaters, etc. E depois tinham muitos projetos alternativos que começaram como iniciativas próprias e conseguiram se realizar. Foram laboratórios de arte, workshop, ateliês, lojas, etc. Ou seja, tudo isso surgiu de movimentos bastante autônomos e depois conquistaram os seus espaços e agora fazem parte da atratividade de Berlim, porque muitos turistas querem visitar esse mundo de muitas cores, o mundo dos ateliês. Ou seja, eu tenho a impressão, muitas vezes, que em Berlim, o mundo alternativo se estabeleceu, não como mundo oficial, mas se estabeleceu em estruturas bastante contínuas. Ou seja, o que surgiu a partir de um movimento bastante turbulento se está consolidando. Sí. ¿Existe eso en Chile? Sí, yo creo, fíjate que aquí hay otras variables. Estamos en una sociedad muy bullente.
Creo que lo que se está lentamente imponiendo es el concepto de una cultura ciudadana, en el cual prácticamente todas las personas son capaces de ejercer alguna actividad cultural. Porque de repente teníamos como muy claro que aquí están los artistas, aquí están los públicos, aquí estamos los gestores, entonces organizábamos todo esto, pero ahora todo tiende mucho a confundirse, ¿no? Y en un buen sentido. Pasa un poco también con todas las redes sociales y todo aquello, ¿no? O sea, hay capacidades de movilización, de convocatoria, de creatividad también a través de estas redes, de llegar con la cultura a muchas más personas. Entonces, yo creo que viene como una segunda fase, porque si la primera son estas institucionalidades que todos hicimos para superar el autoritarismo, ¿no es cierto? Pero que también de alguna manera tienen un dejo autoritario, porque vienen de arriba. Claro. O sea, son hechas por gobiernos democráticos, todo lo que queramos, por artistas que acceden o accedemos a los gobiernos, pero de alguna manera tienen un sentido autoritario, por lo menos que viene de arriba hacia abajo. Y permeó la sociedad. Y lo permeó de tal manera que la sociedad ahora es un poco la que quiere hacerse como cargo, ¿no? De todo aquello, lo que decía Alfonso es muy claro, lo que pasa en Barcelona, lo que pasa en Berlín, lo que pasa en Sao Paulo. También hay en Santiago, en Valparaíso, en Valdivia, en otras ciudades en Chile también, hay esas señales en que de alguna manera es la ciudadanía, la sociedad que se está haciendo cargo de la cultura. Con lo cual, esta discusión de las institucionalidades queda un poco de modé, ¿no? Queda un poco de modé porque, ¿qué importa? Como tú decías, ¿no? O sea, finalmente lo que hay que crear son las condiciones para que, o ni siquiera, sino que son las propias ciudadanías las que van generando las condiciones para estos desarrollos culturales de todas las edades, de todos los pueblos distintos. En Chile también no hay la fuerza de unos catalanes, pero hay 8 pueblos originarios que están tomando también mucha fuerza, que están siendo consultados y están conforme a todas las declaraciones internacionales exigiendo participación en las decisiones que los afectan. Os povos originários que você se refere são, por exemplo, inclusive os Mapuche, que dão o nome ao centro cultural que você dirige. Claro, Mapuche tiene que ver con hombre, significa hombre de la tierra, y bueno, el río que recorre Santiago tiene ese sentido también, ese nombre. Pero nosotros también tenemos Aymara, también tenemos Rapa Nui, en fin, o sea, hay un tema bastante complejo de estas culturas. Por eso les cuento que este nuevo ministerio ya no se va a llamar Ministerio de Cultura, sino de las culturas, como existe en Ecuador, en Bolivia, etc. E da Espanha, Alfonso? Além... Bueno, yo creo que lo que decía Lucia es que la institucionalidad no explica todo. Si tenemos que explicar la cultura de un país, la institucionalidad explica una parte. Luego está la ciudadanía, la vida cultural, aquello que ocurre, ¿no? Y entonces esta vida cultural de la ciudadanía está adquiriendo más importancia, en primer lugar, porque es más visible gracias a la sociedad de la información, ¿no? Hoy en día un pequeño grupo de jóvenes en un barrio muy marginal de una ciudad son capaces de emitir, ¿no? Y por tanto la comunicación, el acto cultural en el espacio público y la comunicación lo dominan perfectamente desde niveles casi básicos, ¿no? Casi básicos, es decir, sin ninguna gran tecnología, es decir, con los celulares pueden emitir y hacer todo esto. Por lo tanto, esta vida cultural está adquiriendo una importancia y sobre todo porque también está perdiendo peso el papel del Estado. Es que el Estado tiene que estar, tiene su función, pero no lo explica todo. Decimos económicamente, ¿no? En Alemania, en España, lo que aporta el Estado es si desapareciera el aporte del gobierno, la vida cultural sigue manteniendo. En estudios que hemos hecho nosotros en Cataluña, lo que gastan los hogares, los turistas, todo el mundo de la cultura, es el 75%, el 25% es lo que aporta las diferentes administraciones públicas.
Por tanto, la vida cultural seguiría funcionando. Exacto. Y esto nos remite históricamente a una cosa muy importante, que es la vida cultural en situaciones de autoritarismo y de dictadura. Claro, yo recuerdo de pequeño pues, que había vida cultural en teatro y tal, sin que había dinero del Estado, del Estado-nación. Por lo tanto, hay una vida cultural y hoy en día esta vida cultural se está manifestando mucho en las ciudades, se está manifestando en jóvenes, en el espacio público y el espacio no organizado, y también hay una reivindicación de lo público a través de la calle, ¿no? No lo público a través de grandes equipamientos culturales, que fue la forma de reivindicar lo público en el siglo XIX. Por lo tanto, hay cambios importantes que se están dando hoy en día y esta gente quiere participar en la vida cultural a partir de lo que les interesa, no de lo que les da el Estado o les manda el Estado. Y los contenedores del Estado a veces son pequeños o no son atractivos para sus actividades. Te agrego, perdón, un elemento más todavía en esa misma dirección. 2 días antes de venir tuve el honor de recibir a nuestra Presidenta de la República en el Centro Cultural para conmemorar el Día Internacional del Refugiado. Y allí se le entregó la nacionalidad chilena a 7 niños, iraquíes, palestinos, sirios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando también? O sea, el gran tema de hoy día de los refugiados, también va a tener un impacto, no es menor que el gobierno de Chile haya decidido celebrar esto en un centro cultural, como decir, bueno, aquí lo estamos recibiendo, le estamos dando la nacionalidad, pero lo estamos acogiendo también, reconociendo que detrás de ustedes, en sus vestimentas, hay también otras culturas que eran muy lejanas a nosotros. O sea, ver un iraquí en Chile era una cosa extraña. Ahora las cifras de refugiados que tenemos, me informaban los responsables, de colombianos, por ejemplo, en Chile es impresionante. La cantidad de gente que se refugia, fruto de esta guerra que afortunadamente está llegando a la paz. Pero hay un fenómeno también que, si ese no es cultural, ¿qué es cultural, no? O sea, porque están llegando una serie, y nuestro sector incluso se nota, el tipo de rasgos de la población que circunda nuestro centro cultural, que está, tú lo conoces, en un lugar muy popular, como son siempre las estaciones, ¿no? Tú notas un cambio en los rasgos físicos ya de las personas que están llegando. Entonces, ahí hay también un desafío. O sea, si nosotros no recibimos a estos refugiados que vienen de todas estas partes, también, primero que nada, respetando su cultura. Imagina cómo es la situación en Alemania. Alemania recibió en el último año 1 millón de refugiados. 1 millón de Síria, de Irak, de Afeganistão. E o grande desafio é agora um desafio cultural. Como é que se faz a escolarização, como é que se faz que as pessoas se integram, como desenvolver uma política, uma cultura do bem-vindo. Então, é uma tarefa muito grande, e aí se vê se uma sociedade tem iniciativas próprias, porque isso o Estado sozinho não pode fazer. E aí, por exemplo, em Berlim tem classes em escolas onde tem 15 nacionalidades. Ou seja, o desafio cultural não é só um desafio, digamos, institucional, senão um desafio de convivência. É muito sério esse problema. Em outras palavras, embora a gente já esteja caminhando para o fim, mas acho que há uma questão ainda que nós poderíamos conversar a respeito. Essa está, de um lado, esta, digamos, não vou dizer indiferença, mas, no fundo, quase seria isso, esta não mais reivindicação de um papel de liderança da figura do Estado. Poderia ser, e isso é uma coisa que eu pergunto a vocês, poderia ser um reflexo da desconfiança geral que os tempos de hoje registram em relação à figura do Estado, esta crise do Estado que acontece não só no Brasil, mas em vários outros lugares, esta busca de uma outra forma de se relacionar com a cultura por fora dos caminhos, dos corredores do Estado, pode representar também uma crise de confiança no papel da condução do Estado? E eu trago essa questão que foi levantada antes desta mesa aqui, pelo Alfonso, em relação à Alemanha, porque a Alemanha
aparentemente, até um certo momento, foi um dos países onde se podia registrar a presença de uma confiança muito grande entre, de um lado, o Estado e, de outro lado, a sociedade civil, que tinha a tarefa de levar adiante as funções culturais. A confiança ainda existe na Alemanha, apesar desta proliferação de movimentos e tudo mais, e há confiança na Alemanha, no Chile, na Espanha, no Brasil? Eu acho, na verdade, eu creio que é uma vontade, não sei se é uma desconfiança em relação ao Estado, mas uma vontade, uma necessidade de que o Estado se abra para uma participação muito mais efetiva dos cidadãos, de que as pessoas tenham efetivamente voz e consigam participar, furar um pouco esse bloqueio burocrático, impermeável do Estado. Eu acho que não sei se é uma desconfiança na figura do Estado, mas um desejo de que o Estado se transforme e a gente vive um mundo da participação, e cada vez mais será isso, né? Acho que a gente tem visto no Brasil que não dá mais para ter um Estado em que as pessoas participam há 4 anos votando. Acho que as pessoas desejam efetivamente instituições em todos os níveis em que elas possam efetivamente ter voz. Então, acho que é uma modificação dessa perspectiva, dessa relação Estado-sociedade civil. Isso é interessante. Antes que os outros colegas respondam, se me permitirem, um país que não está aqui nessa roda hoje, que é a Suíça, leva a questão da participação das pessoas na cultura a extremos como esse que eu vou mencionar. Recentemente, o maior museu de arte de Genebra deveria, na visão do Estado, ser reformado e ampliado. Este tema se levou a uma votação entre os eleitores, não vou nem falar cidadão. Cidadão, bom, se levou a uma votação aos eleitores, que disseram não queremos nem a reforma nem a ampliação deste museu. Um pouco uma comprovação do que você diz em termos de vontade de participação, e uma participação mais a miúde do que aquela que ocorre de cada 4 anos, né? Mas digam vocês sobre esse tema. Eu acho que eu posso dizer da Alemanha a mesma coisa que a Lúcia falou para o Brasil. Eu tenho sempre a impressão, quando a gente usa o conceito de Estado, estamos pensando nos políticos de um governo central. Mas a política é muito mais do que acontece no contexto político reduzido. Eu acho que justamente a minha geração criou um conceito político muito mais amplo, que entra também no cotidiano e que salva um pouco da dignidade humana de participar no que se fala na res pública, que são os assuntos gerais. E eu vejo, pelo menos na Alemanha, muitas iniciativas nesse sentido, ou seja, quem tem problema ou desconfiança no Estado são justamente essas pessoas que têm esse conceito reduzido da política e que esperam que o Estado resolva problemas que eles mesmos podem começar a resolver num processo de autoorganização. Yo creo que el modelo de Estado-nación clásico nunca ha buscado confianza, y ahora se nota mucho, ¿no? Porque, claro, yo creo que la ciudadanía ha adquirido más autonomía. La sociedad de la información permite una mayor movilidad y un acceso a más información y a más intercambios. Y entonces creo que la única relación de confianza del Estado, para mí, pasaría por las ciudades, por los municipios, porque es por la proximidad, ¿no? Porque estas grandes estructuras estatales, lejos, que solamente se ven por la televisión y por ciertos canales, la gente entiende lo que es el Estado cuando en la vecindad, en la proximidad, y quiere Estado. No estamos hablando contra el Estado, quiere un Estado diferente. Lo que está pidiendo es un Estado que no dirija la cultura, sino que facilite la cultura. Está hablando de un Estado que ponga condiciones para que los ciudadanos puedan decidir su vida cultural,
no que decida lo que los ciudadanos tienen sus necesidades culturales. Está en un cambio de actitud y de esta idea de casi de élite dirigente del Estado dirigir lo que es la cultura. Dejemos que los ciudadanos ya son mayores, están formados, están educados y que decidan lo que ellos es importante en su vida cultural. Yo creo que esta confianza se ha de conseguir en las políticas de proximidad y este es un gran papel de las ciudades. Y el Estado tiene una función garantista, pero mucho más lejana a la realidad de la vida cultural de los ciudadanos. Arturo, para encerrar Sí, no, esta te rodada. quería dar, estaba pensando justamente lo que tú dices, un ejemplo. Nuestra actual institucionalidad cultural contempla que en los consejos regionales hay un representante de los alcaldes, ya de todos los alcaldes de una región elige. Y ahora en la modificación que se está haciendo ya no son los alcaldes, sino son los consejos municipales, que hacen lo mismo, ¿te fijas? O sea, ya la decisión que era del alcalde, de un ciudadano, pasa al colectivo, ¿no? Eso es como símbolo de que es necesario ir introduciendo la participación a los niveles más cercanos. Y con los problemas que estamos hablando, no es posible incorporar a un refugiado del Medio Oriente en Chile si no se recurre a sus religiones, a otros ciudadanos que están allí, a lugares personas que han viajado a otros lugares, a esos lugares. O sea, el Estado es completamente inepto para recibir una persona con una cultura tan radicalmente diferente. Entonces, tú nombrabas las redes sociales también, todo como que indica, ¿no es cierto?, que tenemos que ir entregando a la ciudadanía la participación y la resolución y el disfrute también, ¿no?, de la cultura. Bom, como sempre, essas nossas conversas poderiam se prolongar e avançar pela noite, pelo mês, pelo ano, mas nós temos que encerrar. Eu agradeço muitíssimo a participação dos colegas e até a próxima.